Gloria al Señor. Estamos empezando una nueva serie sobre el libro de Job. El libro de Job, hermanos queridos. Mira, Dios habló fuertemente en mi corazón sobre abrir la palabra en el libro de Job. Por todos lados Dios me estaba hablando sobre el libro de Job, el libro de Job, el libro de Job. Y efectivamente el libro de Job tiene tremenda enseñanza, pero también tremendo desafío para aquel que expone la palabra. Yo pido sus oraciones para que Dios me guíe, ¿no? Nos dé sabiduría en ese encuentro con su palabra, pueda entender el mensaje del Señor del libro de Job. Muy bien. Y la serie de estas prédicas es cuando la vida no tiene sentido. La serie en general se llama Cuando la vida no tiene sentido. ¿Cómo se llama la serie? Cuando la vida no tiene sentido. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar eso? Parece que la vida no tiene sentido. Nacemos, crecemos, somos adultos, somos profesionales, trabajamos, envejecemos y partimos, querramos o no querramos. Y parece que no tiene sentido la vida. Parece que no tiene sentido la vida. Parece. Y es una serie de predicaciones y el tema de hoy día es cuando el justo sufre. Cuando el justo sufre. ¿Alguna vez le pasó algo injusto? Una llamada de atención, la pérdida del trabajo, de repente una palabra en la cual usted no tenía nada que ver ahí, ¿no? Injustamente actuó usted en forma honesta, pero ¿cómo actuó? ¿Qué recibió? Deshonestidad de repente, ha sido hasta defraudado, hasta estafa, ¿no? Hasta le han estafado. Usted en forma muy, digamos, muy sincera, muy amable, de repente, usted actuó bien, pero fue pagado ¿cómo? Mal, ¿no? Entonces surge la pregunta, entonces, ¿cómo es posible, ¿no? Que yo siendo una persona esforzándome para ser correcta, recibo cosas malas? Y es lo que habla el libro de Job. Entonces vamos a leer los versículos Job, ante los Salmos. Ahora usted a la mitad de la Biblia, más o menos, ¿verdad? Y está ante los Salmos el libro de Job. El libro de Job. ¿Correcto? ¿Lo encontró? Lo encontró. Abra su Biblia, aprenda su Biblia, comparta su Biblia con aquel que no lo tiene. El libro de Job, capítulo 1, vamos a leer todos juntos los 12 primeros versículos. A la voz de 3. ¿Está preparado? 1, 2, 3. Dice la palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿La suma cuánto es? 10. ¿Correcto? Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y lo sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Verso 6, ¿qué dice? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rondear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás:
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué respondió? Respondiendo Satanás a Jehová, ¿qué le dijo? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10, ¿qué dice? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está a tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es un texto no tan fácil de interpretar, hermanos, ¿eh? Un texto que tenemos que tener mucho discernimiento, mucho estudio de la palabra. Entonces, hermanos queridos, la serie de Job es alentarlo a usted como creyente. Mira, la Biblia nos habla que el creyente, el Hijo de Dios, no está exento de las tribulaciones, no está exento de las pruebas, ¿correcto? Hay pruebas. Todos los seres humanos pasan por pruebas, creyente y no creyente, ¿correcto? Todos los seres humanos pasamos por tribulaciones, creyentes y no creyentes. Nos enfermamos y partimos, etcétera. Todos los seres humanos. El creyente tiene que aprender que su vida está en las manos de Dios. Y no es temporal la vida. Estamos en una temporalidad. Esta vida terrenal que es temporal, que dura unos cuantos años, ¿verdad? Pero la vida continúa. Amén. Entonces el creyente en el Señor tiene que tener una visión eterna, de eternidad, de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hay preguntas difíciles. Hay problemas complicados. Por ejemplo, niños inocentes que mueren de hambre. ¿Dónde está Dios? Hay gente que se pregunta. Personas íntegras que pierden su salud o su trabajo. Familias destruidas por tragedias imprevistas, ¿verdad? Un terremoto. Puede ver los famosos huaicos, un cataclismo, etcétera. Es decir, tragedias naturales. Iglesias fieles que pasan, ¿qué cosa? Pasan por persecución. Usted sabe que hay la iglesia perseguida. En la ventana 1040, usted entra a internet, hay iglesias en ese sector de la tierra donde ni el gobierno ni la sociedad permiten que se abra la palabra. Entonces ahí la iglesia, ¿qué cosa es? Perseguida. Y esa cosa, bueno, es iglesia, la iglesia ahí es una iglesia fiel. ¿Y por qué es perseguida? ¿Y por qué es atacada? Hay aún pastores que pierden su vida por predicar el evangelio. Y usted puede preguntar, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Miren, esta pregunta es muy antigua y se ha querido dar respuesta a esa pregunta. Había un creyente, un filósofo cristiano llamado Gottfried Leibniz, alemán. Él, matemático y filósofo, escribió el libro Teodicea, en la cual quiere explicar la existencia de Dios y la existencia de la maldad. Y algo interesante dice este hombre: la maldad se manifiesta de tres maneras: del asunto moral, del asunto físico y del asunto metafísico. Moral, la conducta humana, ¿verdad? La conducta humana actuando mal, ¿no? Actuando en contra de la ley del Señor, pecando, la maldad. Se expresa de esa manera. En el asunto físico, las tragedias naturales, ¿verdad? Una tragedia natural, como hubo en Yungay, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Yungay? Años 70, terremoto, cayó, se sepultó una ciudad entera, hay un camposanto. Pero, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó?
Y el asunto metafísico, todos nosotros nacemos ya en forma imperfecta. Cada día que va pasando, pasan los años, nos vamos envejeciendo y nos enfermamos inevitablemente. Entonces, ¿dónde está el Señor? Si Dios es todopoderoso, si Dios es todo amor, ¿por qué permite pues la maldad? Y si Él es todopoderoso, ¿por qué su creación tiene imperfección? Entonces, son preguntas que hay y que el libro de Job nos permite, ¿qué cosa? Abordarlo y poder tratarlo para poder entender el mensaje del Señor. Hermanos queridos, Dios creó todo perfecto. El Edén fue perfecto, ¿correcto? El Edén fue perfecto. Adán y Eva están en estado de inocencia. No había maldad. Todo está en perfección. Y ya sabemos nosotros que la maldad ingresó, en la cual el ser humano desobedeció la ley del Señor. Ahí se cortó. Ahí empezó la tragedia humana. Vamos a hablar sobre este texto que hemos leído, el libro de Job. En primer lugar, estos textos, los primeros 5 versículos, nos habla que la integridad no nos exime de sufrimiento. ¿Correcto? Usted puede ser una persona íntegra, una persona correcta, recta, se esfuerza, ¿no? Para hacer las cosas bien. La palabra dice que no hay justo ni uno, es verdad. Todos somos pecadores, es verdad. Pero cuando la Biblia habla que Job era perfecto, está hablando que era una persona íntegra, que en su deficiencia humana era una persona que se esforzaba para estar en comunión con el Señor. Entonces, dentro del estándar humano, podemos decir que era una buena persona. Dentro del estándar humano. Dentro del estándar de Dios, diríamos qué cosa, es una persona imperfecta, pecadora y necesita reconciliarse con Dios. Pero, viendo el punto de vista humano, Job era recto, era íntegro, temeroso del Señor. Y sin embargo, ¿qué cosa? Vino la calamidad. En un solo día, tuvo serios problemas. ¿Qué perdió? Vemos los versículos del 13 al 19 de Job 1. Ya usted lo lee en su casa. Del versículo 13 al versículo 19, vemos lo que pasó a Job. ¿Qué le pasó? Leo algunos versículos, a ver. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a todos los criados a filo de espada. ¿Correcto? El verso 16 dice, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores. El verso 17 que dice, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Miren, en un solo día, hermanos queridos, perdió criados, perdió ovejas, perdió pastores, perdió camellos, perdió hijos e hijas Job. En un solo día, mi hermano, en un solo día. Que recuerde, creo que ninguno todavía nos ha caído así. Nos ha librado, ¿no? O sea, que no somos Job, no somos Job, ¿no? Nos ha librado. Pero en un solo día, este hombre íntegro, que tenía muchas cosas, cayó, perdió. Materialmente, a sus hijos, familia, psicológicamente, emocionalmente, perdió todo, mi hermano, en un solo día. Mire, hermanos queridos,
Le digo lo siguiente, hermanos, que cuando aplicamos el Evangelio, decimos, ven a Cristo, Dios es la solución para tu vida, y es una tremenda verdad. Pero quiero decirte lo siguiente, tú en Cristo Jesús no significa que la vida es, ¿qué cosa? Color de rosas. No, mi hermano, no, mi hermana. Va a haber a veces pruebas, va a haber a veces sufrimiento. Ya veremos que el sufrimiento tiene la parte buena también. Recordaba en estos días, cuando era jovencito, eso se hace poco nomás, por si acaso, en el colegio, estaría en secundaria, 12 años, 13 años, entré al aula de arte, donde yo estudié, y me llamó de atención un mensaje que hasta ahora lo tengo, mi hermano. ¿Sabe cuál era el mensaje? Era este mensaje. Decía lo siguiente: es malo sufrir, pero es bueno haberlo sido, ¿no? Es malo sufrir o ser infeliz, es malo ser infeliz, pero es bueno haberlo sido. Algo así decía el mensaje. Y me impactó al corazón, ¿no? Todavía no era creyente, pero ese mensaje tocó mi vida. Me marcó, ¿eh? Me marcó. Lógicamente venía, recordaba también, mi mamita tuvo una hijita, la única hija después de tantos hijos varones, y su hijita falleció. Y a mi madre sufría, mi hermano. Uf, lloraba. Iba al cementerio, me llevaba a mí, yo veía a mi madre llorar. Y ella sufría, yo también sufría. Y eso me hacía recordar, es malo ser infeliz, pero es bueno haberlo sido. Porque el sufrimiento también tiene su parte buena. Y después veremos más adelante. Pero ¿qué quiero decirte con eso? Que ser una persona correcta, ser una persona íntegra, una persona creyente en el Señor, no te hace, ¿qué cosa? ¿No? Una persona libre de las pruebas, de las dificultades y del sufrimiento. Eso es importante que lo sepas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, amén. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué decimos? El karma existe, ¿no dice? El karma existe. Haz el bien para que te venga el bien, ¿verdad? Haces el mal y te viene el mal. El karma existe, dice, ¿verdad? Pero acá no funciona eso. Esto nos habla que el karma tiene dificultades. Como un hombre correcto, bien, haciendo lo bueno, le pasa cosas malas, ¿no? Tragedia. Quiere decir que no es así. El karma viene de las religiones orientales, ¿eh? Del hinduismo, de la reencarnación. Ojo. Entonces, el creyente tiene mucho cuidado. El karma existe, dice. Media verdad. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Pero eso no es karma. Ojo, eso no es karma. Si usted busca lo que es el karma, te das cuenta que el karma es una creencia oriental. En la cual, ¿qué cosa? Que en esta vida, haciéndolo bien, vas mejorando y la reencarnación en otra vida tendrás otro estatus. Y eso no es bíblico y es una herejía, ¿ya? Es muy importante saber eso. Hermanos queridos, dice la palabra en Salmos 34:9. Dice la palabra en Salmos 34:9 que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuánto dicen amén? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El justo también tiene, ¿qué cosa? Aflicciones. ¿Cuánto dicen amén? Pastor, eso nunca me predicaron, pastor. Es bueno que sepas. Pasamos por dificultades, hay aflicciones, ¿correcto? Y esas aflicciones no es porque Dios te está castigando. Esas dificultades no es porque has obrado mal, porque a veces pensamos así, ¿no? Has obrado, estás en dificultad. Algo habrás hecho seguramente, ¿verdad? Algo habrás hecho. Y no necesariamente es así. El caso de Job lo demuestra. Un hombre correcto que le pasa calamidad. Esa calamidad viene por su pecado, no es por su pecado, ya lo veremos más adelante.
¿Correcto? Entonces la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová lo librará. Dios promete fidelidad en medio de la prueba. Eso promete Dios. Dios estará contigo en la dificultad. Amén. Dice la palabra, en su angustia me buscarán, dice el Señor. Porque, hermanos queridos, a veces el sufrimiento es el megáfono de Dios. Amén. Es el megáfono de Dios. Porque Dios te habla en cada momento. Pero cuando estamos en bonanza, todo va bien. Le escuchas por acá y sale por acá, ¿verdad? Escucha por acá y sale por acá. Pero cuando hay sufrimiento, Dios habla, mire hermano, con un megáfono que suena fuertemente. Y uno, ¿qué cosa? Escucha la voz del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, dice la palabra. El caso de José, hermanos queridos, el caso de José es una historia de vida en la cual efectivamente, hermanos queridos, mira, a veces lo aparente, ¿no? Desgracia, hay un plan de Dios en medio. A veces pasamos por dificultad porque hay un plan de Dios por medio. Y es el caso de José. José fue vendido, ¿se acuerdan? Fue vendido por sus hermanos, fue ¿qué cosa? Fue enviado a la cárcel, calumniado injustamente, un hombre íntegro. ¿Y cuántos saben que Dios bendice? Aún en la cisterna de un pozo. ¿Cuántos saben que Dios bendice? Aún como criado en una casa. ¿Cuántos saben que Dios bendice? Aún en la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios bendice también en la cama de un hospital? ¿Y cuántos saben también que Dios bendice cuando no hay recursos, hay escasez, mi hermano querido? Dios bendice en cada momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué dijo José? A sus hermanos, ¿qué dijo José? Dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Génesis 50:20. Dice así, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En otras palabras, lo que pareció, ¿qué cosa? La desgracia más grande. Era un plan supremo, superior, mi hermano querido, superior. Y José lo sabía bien. Esto ha pasado para bien. ¿Correcto? Para bien. ¿De qué nos habla eso? Que hay un propósito. Y Job pasó con un propósito. Con un propósito. Lo veremos en el siguiente punto. Pero la aflicción de Job tenía un propósito divino. San Pablo va a decir lo siguiente. Segunda a los Corintios 4:17. Dice la palabra en 2 Corintios 4:17, porque la leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mira lo que dice San Pablo. San Pablo cuenta su tribulación, estuvo a punto de morir. Él va a decir, este cuerpo se desgasta, se enferma, pero el hombre interior se va, ¿qué cosa? Renovando. Se va, ¿qué cosa? Fortaleciendo. Y va a decir, esta leve tribulación. Esta leve tribulación. ¿Estás pasando por tribulación, mi hermano querido, mi hermana querida? ¿Estás pasando por tribulación? ¿Estás pasando por prueba? Quiero decirte lo siguiente. Es una leve tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Es una leve cosa. Tribulación. ¿Correcto? Una leve tribulación. Porque si confías en el Señor, permaneces en el Señor, esa leve tribulación va a producir un tremendo peso de gloria. Peso de gloria. Y gloria en el griego es doxa, que viene de doxología, ¿no? ¿Qué cosa es? La gloria a Dios.
En otras palabras, las tribulaciones que tenemos los seres humanos, los creyentes, es para darle la gloria al Señor. Y lo que le pasó a Job era para darle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. En segundo lugar, hemos visto en primer lugar, ser íntegro no te exime, hermanos queridos, de la prueba, de las tribulaciones. En segundo lugar, Dios tiene el control aún en las pruebas. No es que a Dios se le pasó, no es que Dios se olvidó, no, Dios tiene el control de las pruebas. Vemos en los versículos del 6 al 8 de Job 1, dice la palabra del Señor, versículos del 6 al 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué dice Satanás? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, por las puras. ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Pastor, o sea, Dios habla con Satanás. Satanás es hijo de Dios. Dice, ¿verdad? Los hijos de Dios. ¿Dónde estaba ahí? ¿Entre qué estaba? Estaba Satanás. Entonces, es bueno explicar un poco en este sentido. En el hebreo, hijo de Dios es el Bene Elohim. El Bene Elohim. El Bene Elohim es criatura de Dios. No está hablando de esa relación padre e hijo como tiene el creyente, ¿correcto? Padre e hijo. De lo que dice Juan 1:12, ¿no? Que dio el derecho de ser hechos, llamados hijos de Dios. Está hablando de criatura de Dios. Entonces, como criatura de Dios, porque Satanás es criatura de Dios, ¿correcto? Es criatura de Dios, Satanás. Viene Satanás. Hay comentaristas que dicen lo siguiente: esto es como una corte suprema. Y viene, ¿qué cosa? Vienen las criaturas. La Biblia habla que Satanás, ¿qué cosa es? Un acusador, ¿verdad? Un acusador. Él viene a acusar. Él viene a reportarse, ¿correcto? A reportarse. ¿Y cómo Dios, siendo santo, puede soportar a una criatura pecadora? El Levítico habla, ¿no? El Levítico habla fuertemente de la santidad de Dios. Satanás no es un ser humano, es un ser angelical, en la cual Dios permite y le dice y habla con él, pero no en una comunión con él, porque él está condenado, ¿correcto? Está condenado. Y al parecer esto viene a ¿qué? A acusar a los seres humanos, especialmente al creyente. Dice Apocalipsis 12:10, dice la palabra, apúntelo: ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás acusa a los creyentes día y noche. Amén. Día y noche. Satanás, hermanos queridos, es el tentador. Y Dios permite ese asunto. ¿Por qué lo permite? Ya lo veremos más adelante. Dios permite. Y no significa que se le ha salido de las manos. No significa que Satanás tiene tanto poder
para que compita con Dios, de ninguna manera. Dios es soberano, Dios es todopoderoso y le permite a él actuar, porque Dios inclusive puede usar la maldad o lo malo para glorificarse. Ya lo veremos más adelante. Algunos están asustados, ¿no? Están asustados. ¿Qué estará diciendo el pastor? No es fácil. Correcto. Dios aún puede usar lo malo, la maldad, para glorificarse, mi hermano querido. En Lucas 22, 31 al 32, Jesús va a decir, y le va a decir a Simón, dijo también el Señor a Simón. ¿Qué le dice el Señor? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mira lo que dice el Señor. El Señor le dice a Pedro, ¿no? Simón, Simón, mira, Satanás ha pedido. ¿A quién le ha pedido? Al Padre. ¿Qué cosa? ¿Qué está pidiendo? Permiso. Está pidiendo al Padre para zarandearos como a trigo. ¿Correcto? Zarandearos como a trigo. Y esto es una figura agrícola, ¿no? Entonces los que están en el campo, ¿no? Zarandean el trigo para que salgan las impurezas, ¿verdad? Y de repente para Satanás zarandear significa golpear. Pero para Dios, ¿qué significa? Purificación, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué dice el verso 32? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero yo he rogado por ti, que tu fe, ¿qué dice? No falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos queridos, miren, hermanos, quiero que que Dios pueda revelar al corazón de cada uno de nosotros. Satanás es el acusador. Satanás es como el fiscal. Satanás es como el acusado que quiere defenderse, pero no solo, involucra a otras personas, mancha a otras personas, quiere agarrarse de los demás, no quiere irse solo al infierno, mi hermano querido. Esa es la verdad. Y pide, así como en el caso de Job, pidió por Pedro, Simón Pedro. Zarandéalo, vas a ver cómo se va. Y quise la palabra. Jesús dice: yo he rogado por ti. Jesús es el intercesor. La Biblia dice que ¿quién es Jesús? Nuestro abogado. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestro abogado. Acá estamos con una corte. Ahí está el juez supremo, Dios Padre. Ahí está el acusador de los hermanos. Y está Jesús, el defensor de los hermanos. Y el Señor le dice a Pedro: yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. No ora para que no pases la prueba, para que la prueba no sea para ti. No, porque es necesario la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario la dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Prueba no, prueba no. Examen no. No, examen no. No, así nomás. No, hay prueba. En el campo educativo, prueba, examen, ¿verdad? Examen, rigor. Sino, ¿cómo sacas esos músculos, pues, hermano? Esos músculos de profesional. ¿Cómo sacas esos músculos de una persona que va a salir adelante? Hermanos queridos, la prueba, la dificultad es importante, y el Señor no oró para que Pedro no sea exento de la prueba. No, Jesús oró para que Pedro pase la prueba. Amén. Pase la prueba. Tú vas a pasar por pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Prueba no, pastor. Prueba no. Así no funcionan las cosas. Prueba, tiempo de prueba, exámenes, examen de admisión. Y estando adentro, exámenes. Y te vas a encontrar con un profesor bravo, verde, ¿verdad? Verde. ¿Correcto? Y ese profesor verde que te pone las cosas cuadriculadas es para que te formes, te fortalezcas y seas diferente. ¿Cuántos dicen amén? Pruebas, va a haber pruebas. Y el Señor oró por Pedro para que pase la prueba, y le dice: cuando pases la prueba, fortalece a tus hermanos. Amén. Gloria a Dios.
Hermanos queridos, Satanás no hace nada sin el permiso de Dios. El Señor, el Dios Padre, le dice: está bien, tócalo, toca sus cosas. Desafías, ¿verdad? Desafías que ese hombre me teme porque le has bendecido, pues, ¿verdad? Le has bendecido, tiene recursos, no le falta nada en la mesa. Y Satanás le reta a Dios, te acusa. Y él quiere cosa que Job caiga. Cuando dicen amén, que Job caiga, se vaya, deje de adorar al Señor. Y el Señor dice: está bien. Mientras que Satanás mira la caída, Dios ve ¿qué cosa? El fortalecimiento. Amén. Mientras que Satanás dice: ahorita, qué bien, va a caer ese hombre, va a caer. No, Dios está mirando qué cosa: este hijo mío se va a fortalecer y será el gran patriarca Job. Muy bien. Juan Calvino decía lo siguiente: Dios no solo permite el mal, sino que lo usa para cumplir sus propósitos justos. Amén. Justos. Muy bien. Hermanos queridos, lo que vemos acá es que Dios permite que pase Job por esta dificultad, porque Él va a ver a este hombre, y como ejemplo nuestro de una persona que en suma tribulación tuvo perseverancia, perseveró, y Dios lo exaltó, mi hermano querido, porque Dios promete la fidelidad en medio de las dificultades. Hechos capítulo 2, verso 23. Hechos capítulo 2, verso 23 nos habla de la soberanía de Dios. Nos habla de la maldad que a veces Él permite, y nos habla del plan eterno que Dios tiene para la vida humana, para el propósito humano. Dice Hechos 2, del 23 al 25, dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Mira lo que dice la palabra: Jesús fue entregado, lo crucificaron, bueno o malo, lógicamente a los otros humanos malo, pues, ¿no? Como al justo lo van a crucificar. Y dice Pedro en su prédica, ¿no? Dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios sabía lo que estaba pasando. Continúa: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quiénes lo crucificaron al Señor? Inicuos, malvados. Verso 24, que dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Mire, hermano querido, la crucifixión del Señor, Dios permitió la maldad, permitió la traición de Judas, ¿verdad? Permitió la traición de Judas. Jesús sabía quién le iba a traicionar, ¿verdad? Él sabía. Uno de sus 12, cercano a él, permitió el Señor. Usó la maldad, ¿para qué? Para cumplir un plan supremo, superior, que los seres humanos, con mente finita, limitados en el tiempo, no podemos ver. El Señor miraba mucho más allá, no miraba tan solo a Cristo crucificado, miraba a Cristo exaltado, resucitado, y que viene por segunda vez a restablecerlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el plan de Dios. Entonces, hermanos queridos, Dios no es sorprendido por la maldad. Él es soberano, y Él aún usa la dificultad para glorificarse. Hermanos queridos, hay ventajas
de pasar por el sufrimiento. Hay ventajas para pasar por la dificultad. Purifica nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? En Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, de 6 al 7 dice que nuestra fe va a ser ¿qué cosa? Probada. Probada como el oro. A mayor fuego, más pureza. Amén. A mayor fuego, más pureza. Al oro, cuando lo someten a temperaturas, sale la escoria. Y el oro es mucho más puro. El sufrimiento purifica nuestra fe. 1 Pedro 1, del 6 al 9. Nos acerca a Dios en oración. Nos acerca a Dios en oración. Salmo 119, 71. Salmo 119, 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, dice la palabra. Rompe nuestro orgullo y autosuficiencia, hermano querido. El sufrimiento rompe nuestro orgullo y autosuficiencia. Segunda a los Corintios, capítulo 12, del 9 al 10. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate de mi gracia. Porque mi poder, ¿qué cosa? Porque mi poder se glorifica en tus debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo en el versículo 10 del capítulo 12. El sufrimiento produce compasión. Usted, cuando pasa por el sufrimiento, puede tener empatía por la persona que está pasando por algo igual. Lo puede comprender y entender. Y Dios le capacita ¿para qué? Para poder tener compasión, consolar a otra persona. Segunda a los Corintios 1, del 3 al 5. ¿Correcto? Y nos hace anhelar la eternidad y no esta vida pasajera. Romanos capítulo 8, del 18 al 19. Nos hace anhelar la eternidad y no esta vida pasajera. Dice la palabra, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Usted a veces no ha dicho: Señor, ¿por qué no viene ya? Ven, Señor Jesús. ¿Se acuerda del Apocalipsis que dice? Ven, Señor Jesús. Y hermanos queridos, muchas veces he dicho en mi oración: ven, Señor, de una vez, ven. Yo anhelo el día glorioso en el cual Cristo venga y restaure todas las cosas, mi hermano querido. Todas las cosas. ¿Cuáles son las desventajas? Para estar terminando. ¿Cuáles son las desventajas? Nos causa dolor, lógicamente. Físico y emocional, ¿verdad? Claro. Nos causa dolor, inevitablemente. Nos puede generar confusión espiritual y existencial. Te confundes. Nos hace sentir tentados a dudar de Dios. Y secos, hermano querido, puede alejarnos de la comunión de la iglesia si no procesamos con fe. Mira, Satanás le dijo al ser: quítalo todo lo que tiene, y vas a ver cómo Job blasfema contra ti. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y estamos terminando. Job capítulo 1, versos del 20 al 22. ¿Qué dijo Job, hermano querido? Qué bonita palabra. ¿Qué dijo Job? ¿Cuáles fueron las palabras de Job? Versos 20 al 22 de Job 1, ¿qué dice? Entonces Job se levantó, rasgó su manto,
rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Qué más dice la palabra? Y adoró. ¿Y qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice la palabra, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oh, hermano querido, podríamos decir al diablo: ¿y cómo te quedó el ojo, verdad? ¿Y cómo te quedó el ojo? Esperabas que ese hombre blasfeme contra ti. Esperabas que esa mujer, ese creyente, se aleje de ti, reniegue contra ti. Pero este hombre, hermano querido, mira, yo sabía de qué madera estaba hecho, ¿verdad? De qué material estaba hecho. Yo pregunto en esta mañana, ¿de qué material está tu fe? Una pregunta interesante. ¿Cuál es la sustancia de tu fe? Le sigues al Señor porque Él te ha dado todo y basta que haya una pequeña dificultad y ya quieres dejar los caminos del Señor. Mira, Job nos enseña que a grande calamidad, este hombre, su fe era mucho más fuerte en Dios. ¿Nos podemos sentir, por favor? ¿Nos podemos sentir? Póngase en pie delante del Señor. El Señor Jesucristo pasó por el sufrimiento, mi hermano. En estos días hemos recordado la Semana Santa. En el Getsemaní dice la palabra que Él sudaba gotas de sangre. Y le dijo a su Padre: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo glorificó al Padre a través de su agonía. Así también nosotros podemos glorificar a Dios en nuestro propio Getsemaní. Vamos a orar a Dios. De repente estás pasando por el Getsemaní. De repente estás pasando por pruebas, por dificultades. Mira, Dios está obrando. Aunque no lo puedas ver, aunque no puedas sentirlo, mira, Dios está obrando. De repente no estás pasando por dificultad, estás pasando por tiempo en la cual ves que Dios te va acompañando. Pero te digo lo siguiente en esta mañana. Dice la palabra: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Mira, cuando hay tremenda bendición, con mayor razón, adórale a Dios, glorifícale al Señor. El hombre de Dios, la mujer de Dios, está preparado para adorarle, alabarle, cualquiera sea la circunstancia. Abre tu corazón a Jesús. Entrega tu vida al Señor. Él nos da sentido de vida. Podemos entender la vida mirando desde el corazón de Cristo. La vida tiene sentido en el Señor. La vida tiene propósito en Dios.